Buenas, bienvenidos otra semana más a La Cueva Podcast. Hoy estamos en el episodio número 9. Siempre en todo el episodio hablamos de una sección de misterio que nos cuenta Gonzalo, pero en esta hemos querido centrarnos en el crimen de Alcácer. Encima ha coincidido que se hacen este año 30 años desde el crimen, y entonces podemos pensar en qué mejor momento de poder contarlo y dedicar un episodio entero a él. Porque también queríamos hacerlo de un episodio como de más misterio, pero hemos dicho que se merecía tener uno propio entero y de que lo hablemos. Y bueno, pues hemos traído a un invitado especial, a José Carlos. Muchas gracias por venir. A vosotros, por invitarme. Claro, y pues eso, que tú sabes mucho más del tema, aparte también lo viviste en su momento, y pues seguro que nos podrá contar muchas más cosas que una persona que lo estudia después ha investigado o que sepa. Y nada, José, pues cuando quiera empezamos. Simplemente empezar un poquito para la gente que no... Seguro que hay un montón de gente joven y personas que nunca... a lo mejor escuchar del nombre sí, porque es a lo mejor más famoso, pero yo creo que seguramente mucha gente joven no sabrá de lo que va. Simplemente lo habrá escuchado porque el documental de Netflix que salió, ¿no? Eso ha sido el más reciente, pero realmente para comprender bien el crimen y la historia del crimen, deberíamos de, un poco, sobre todo los más jóvenes, olvidarnos de todo lo que se ha oído en los últimos años, porque realmente, como misterioso que has dicho, sí lo es, porque es un crimen que es verdad que se resolvió en un juicio. Se condenó solo a una persona, que ahora hablaremos de él. Pero es verdad que han quedado muchas cosas sin resolver, sin aclarar, con muchas dudas. ¿Y qué pasa? Que los documentales posteriores, como el de Netflix, por ejemplo, hay ahora uno en La Sexta que habla de la fuga de Anglés, hablan de los condenados como si se hubiera quedado resuelto el crimen. Y realmente es verdad que se sentenció, se condenó a Miguel Ricard, que ahora después hablaremos de él también, pero hay muchas sombras, muchas. Y por ejemplo el documental de Netflix es verdad que ha sido un poco... Está bien producido porque se ven cómo se ha estudiado realmente el caso, siempre según la versión oficial, que ahora hablaremos de por qué se llama versión oficial y versión alternativa, porque la oficial fue la que se quedó en la sentencia. Pero es verdad que me gustaría que la gente joven que no conoce el caso, o que lo conoce pero siempre desde la perspectiva de los últimos documentales o de las últimas series, que ha escuchado y simplemente se queda con lo que escuche la versión. Claro, entonces el caso no es un caso cualquiera, es un triple asesinato, que creo que es siempre ha habido en la historia de España y de muchos países asesinos en serie, tal, pero un crimen de estas características no es lo más habitual. Entonces, bueno, pues si quieres situamos un poco ¿vale? Para alguien que no sepa absolutamente nada. De cero. Claro. Porque si nos quedamos un poco en lo que él se ha escuchado, o al final de toda esta historia, o como he dicho, en los documentales, pues nos vamos a perder un poco, o os vais a perder un poco. Un montón de versiones, ¿no? Claro. Un montón de cosas. Claro, entonces, sin meternos desde primera hora en como le llaman las teorías conspiratorias, tal, pues vamos a situar la situación como fue y después explicamos un poco donde se empiezan a incurrir las primeras contradicciones, en las primeras investigaciones que no fueron del todo acertadas. En fin, hay mucha tela que cortar en esto. Entonces, bueno, para no extendernos mucho, porque esto daría para los documentales o algo que se cuenta sobre la versión oficial, claro, que ya son horas y horas. Claro, daría para mucho, ¿vale? Yo tampoco es que sea ningún experto, ni soy criminólogo,
Pero sí es verdad que desde primera hora, como a mucha gente de aquella época, fue en el año 92 cuando desaparecen las 3 chicas. Y entonces, pues, por la televisión, que también en aquel tiempo se volcó en el caso, porque, claro, evidentemente fue un caso muy mediático, muy mediático. De hecho, se habló de que la telebasura un poco empezó con este caso, ya veremos el porqué. Pero bueno, resumiendo un poco, como he dicho, lo que fue los sucesos como ocurrieron, pues 3 chicas de Alcácer, un pueblo que está a 9 kilómetros de Valencia, es como una ciudad dormitorio de Valencia. No deja de ser un pueblo, pero muy cercano a la capital. Pues 3 chicas deciden de ir a Colors, una discoteca que estaba en Picassent, una población muy cercana a Alcácer. Según la versión oficial, y esto voy a ser un poco reiterativo con la versión oficial porque el libro del que ahora hablaremos, de Juan Ignacio Blanco, que ahora explicaremos también quién fue, pues está basado en la versión oficial, pero intentando desmontarla por todo lo que después llevó a la investigación que hicieron sobre el libro, sobre el caso. Entonces las 3 chicas desaparecen el 13 de noviembre, un viernes 13, que bueno, ya un poco suena... Queremos pensar que fue casualidad, pero fue un viernes 13. Deciden ir a la discoteca Colors, y en el trayecto de Alcácer a Picassent la recoge un coche a la altura a la salida de Alcácer. La recoge una pareja, la traslada hasta la gasolinera Mari, que se le denominaba en aquel momento. Allí la sueltan porque el conductor dice que el coche estaba averiado, cosa que ya sorprende un poco, porque si la recogen en Alcácer, andan 1 kilómetro y pico y le dicen que las tienen que soltar porque el coche está averiado, pues ya un poco sorprendente. Después incluso el novio, o sea, la pareja que iban en el coche conduciendo, entre ellos se contradijeron un poco, incluso en la marca del coche. Bueno, y como tantas incongruencias que hay en las declaraciones de todos los testigos. Entonces la sueltan en esta gasolinera, y hay otra testigo que dice que las ve en una calle principal de Picassent. Esta mujer de algo más de 60 años, desde su balcón, dice que ve a 3 chicas haciendo autostop, y la recoge un coche blanco de 4 puertas, pequeño, y dice que en el coche iban los 2 ocupantes en los sillones delanteros, y que atrás iban 2 personas más. O sea, ella reconoce que en el coche ya había 4 personas, más 3 son 7, en un vehículo pequeño. Desde la ventana donde ella ve a las chicas, realmente después, según la Guardia Civil, era un poco difícil averiguar si realmente eran las 3 chicas. Un coche demasiado pequeño como para que montaran a 7 personas. Y según los estudios, pues el ángulo desde donde ella estaba hasta donde el coche realmente estaba aparcado, pues parece que era difícil de que ella pudiera verlas. También se da la circunstancia de que el alumbrado en aquella hora del día era el de la calle, porque ya era de noche, recordamos que era en noviembre, pero bueno, ella fue una de las testigos, más los 2 que la recogieron en el coche, y ahí se pierde la pista. O sea, las chicas el 13 de noviembre, sobre las 8:15, desaparecen. Curiosamente, solo las ve esta mujer, Dolores, la pareja de novios que lo recoge en el coche, y un compañero de las chicas estas del instituto, que también dice que la saluda por la calle, pero bueno, poco más. Sorprendentemente, en el juicio solo declaran estos 4 testigos.
Se supone que aquel día las calles de Picassent estaban llenas de gente y nadie las vio. En fin, algo un poco que choca, ¿no? Entonces, desde aquel día y durante 75 días, las niñas están desaparecidas, ¿vale? Esa misma noche, el padre de Miriam, Fernando García, pues cuando dan las 10 de la noche y ve que Miriam no aparece, pues evidentemente pues da la voz de alarma, se va al cuartel de la Guardia Civil. A las 2 de la mañana le dicen que es pronto, que puede que sea una cosa de que igual se han ido por ahí. Él dice que no, que ella siempre solía llegar a su casa a las 10 de la noche, en fin. Y ahí empieza un poco lo que es ya el verdadero drama de estas familias, porque durante 75 días las niñas estuvieron desaparecidas. Si quieres nos vamos ya transcurridos los 75 días, porque en este transcurso Fernando García, el más activo de los padres, se vuelca en la búsqueda de las niñas, con carteles, intenta aparecer en todos los programas de televisión y, sorprendentemente, a los 75 días, que es cuando aparece el hallazgo de las niñas, Fernando García no está en España, cuando había sido la persona que más se había involucrado en la búsqueda. Entonces, había viajado a Londres porque una periodista de allí que vivía en España lo convence un poco de que vaya a Londres, porque desde allí puede hacer un tipo de búsqueda ya tipo a nivel internacional, porque bueno, se suponía que las niñas podían haber salido fuera del territorio y tal. Viajaba él y una hermana de Toñi, que era otra de las chicas desaparecidas. Entonces él se entera en Londres de que su hija y los otros 2 cadáveres presuntamente habían aparecido, hasta que no se identifican los cadáveres. Entonces, si quieres nos vamos al momento del hallazgo de los cuerpos, que también un poco no deja de ser un poco sorprendente. El 27 de enero, 2 apicultores de allí de la zona suben a ver las colmenas sobre las 10 de la mañana. Algo que ya en principio chocó un poco cuando llegó el tema del juicio y tal. Chocó un poco porque si tú preguntas a alguna persona que se dedica a estas cosas en invierno y tan temprano, no suelen subir a ver las colmenas, porque las abejas, si hace frío, no salen. En fin, no son épocas de floración, pero bueno, sorprendentemente suben ese día al paraje donde tenían las colmenas, un sitio bastante inhóspito, pero bueno, allí donde estaban, y uno de ellos pues se acerca a las colmenas, le dice al otro, eran consuegros, le dice: mira, es muy temprano, las abejas no han salido y tal, vete y te das una vuelta por ahí, y yo me quedo por aquí. Y entonces uno de los apicultores se desplaza desde las colmenas unos metros y ve, según las primeras declaraciones, un puño de hombre con un reloj que sobresale del suelo. Entonces le dice al consuegro que aquello le parece un poco extraño y tal, y en un momento de dudas pues deciden bajar al cuartel de John Bay, de la Guardia Civil, y bueno, pues comunicar que habían encontrado lo que parecía que podía ser pues un cadáver enterrado. Me voy a simplificar un poco en todo esto, porque si no, no nos va a dar tiempo a explicar todo lo que me gustaría, ¿vale? Entonces, la Guardia Civil sube con uno de los apicultores donde le había dicho. Ya el terreno dejaba de ver que era muy difícil llegar allí, porque incluso el Land Rover de la Guardia Civil tuvo que parar, creo que unos 80 metros antes, para llegar al sitio donde estaba la fosa. Y cuando llegan, pues lo que se ve en las primeras fotografías que hacen la Guardia Civil de la inspección ocular
es una mano donde aparecen solo los huesos, el cúbito y el radio. Es una foto que está por ahí, está en el libro de Juan Ignacio. Una mano está totalmente descarnada y con un reloj blanco. Ya en un principio, ya a los apicultores, bueno, pues les chocó un poco porque ellos realmente habían declarado en las primeras veces que la Guardia Civil les pregunta que era un puño de hombre. Y resulta que cuando llegan, pues realmente lo que ven, la Guardia Civil no es eso, es un cúbito y un radio con una pulsera, con un reloj de pulsera. Entonces, después de esta primera impresión, los guardias civiles pues llaman ya al cuartel para que suba un equipo especializado, avisan al juez y tal. Sorprendentemente, la UCO había estado en Alcácer unos días pues investigando el caso. Se turnaban porque era un poco agotador según ellos. Y ese día, pues la UCO, los guardias civiles de la UCO que estaban personados en la investigación, están de permiso, no están. Y llaman a una patrulla de la Guardia Civil que estaba, creo recordar, en una población a más de 40 kilómetros del lugar de los hechos. Estaban enseñando una foto en una sucursal bancaria porque habían atracado un banco unos días antes, y entonces eran guardias civiles que no estaban especializados en crímenes, eran del grupo del delito contra los bienes y las personas. O sea, eran los que se dedicaban a investigar los atracos a los bancos. Y ellos fueron los que subieron a la zona a hacer la primera inspección ocular. Y pues allí encuentran una cantidad de restos, de pistas, que parece que en principio no era normal que alguien que haya matado a 3 chicas y enterrados, pues aparecieran más de 20 objetos esparcidos por la zona, entre los que había un bote de Aután, unos auriculares, un juego de una videoconsola de la época, un guante, camisetas, en fin. Y entre todas aparecen unos papelitos rotos en pedazos donde aparecía un nombre. El nombre era Enrique Anglés. Era un parte del Hospital de la Paz de Valencia, de urgencia, de que el tal Enrique Anglés había estado en el hospital por era una enfermedad venérea. Pues entonces la Guardia Civil ve el papelito, ve el apellido Anglés, el nombre Enrique, y como era un conocido de la zona, porque después veremos que los Anglés eran una familia más bien desestructurada, se dedicaba mucho a los pequeños robos, pues es una de las primeras pistas que la Guardia Civil toma para decir, pues parece que tenemos ya a los primeros sospechosos. ¿Qué pasa? Que es sumamente extraño que después de 75 días aparecieran en los alrededores de la fosa unos papelitos rotos en pedazos y que no se hubieran volado de allí. Porque después los estudios dijeron que en aquella época, durante un 70 y tantos días, había habido vientos de hasta más de 100 kilómetros por hora. O sea, es incomprensible que esos papeles aparecieran allí. Entonces, todo esto, a la postre, lo que dio a entender a Fernando García y a Juan Ignacio Blanco, que ahora explicaremos el papel que tomaron los dos, pues que aquello había sido un poco puesto, digamos, como intencionadamente. ¿Para qué? Pues para inculpar a alguien, pues puede ser. Nadie va soltando papelitos por ahí de un parte médico en una zona del crimen. Tú cuando matas a alguien, supongo que procuras dejar las menos huellas posibles. Esto es un poco la aparición de los cuerpos. Hay un dato también que ese mismo día, cuando aparecen los cuerpos, a Fernando García, el padre de Miriam, hay un guardia civil que lo recibe en el aeropuerto y, conocedor ya de
de que los cuerpos habían aparecido en una zona extraña, que lo habían encontrado dos colmeneros que tampoco sabían cómo habían llegado hasta allí. Le dijo Fernando, y esto está documentado por el propio Fernando, le dijo: Fernando, no te fíes de los médicos que van a hacer la autopsia, aquí hay algo raro. Entonces, en 24 horas, Fernando García contacta con el doctor Frontela, otro de los personajes importantes del caso, que es el catedrático de Medicina Legal de Sevilla. Es un médico con mucha experiencia y con mucha fama dentro del ámbito forense, el cual hizo una segunda autopsia de la que después ya hablaremos, ¿vale? Entonces esto fue un poco, digamos, los hechos. Si quieres, si tenéis algo así que preguntar, y si no, yo sigo adelante. Con viendo, ¿vale? Versión oficial ahora mismo, ¿no? Ya que hemos situado lo que ha pasado y cómo aparecieron, vamos a ver cómo va sucediendo el tema de primero de dejar qué pasó y ya después pues, vamos a las preguntas de a ver posibles conspiraciones o de posibles... Perfecto. ¿Qué pasa? Se hace la primera autopsia, el juez decreta que hay 6 médicos que tienen que hacerla, o sea, hay una primera autopsia de 6 médicos forenses. Imaginaros la escena: 6 médicos haciendo una autopsia a 3 cadáveres, nombrados por el juez de aquel momento. Y sorprendentemente, tras las primeras inspecciones y las primeras tomas de muestras, los cadáveres se desnudan. No voy a entrar en muchos detalles porque realmente hay datos muy escabrosos y muy duros que no creo que no vienen al caso. Nunca me ha llevado a este caso, obviamente, ni el morbo, ni mucho menos todo lo que pueda herir un poco la sensibilidad de yo mismo y de las personas a las que pueda después comentarlo. Entonces, se desnudan los cadáveres, se lavan y las ropas se echan en una bolsa tal cual, llenas de barro, llenas de agua. Entonces, la primera autopsia es grabada por la Guardia Civil, cosa que tengo entendido que no es normal. La Guardia Civil fotografió y grabó en vídeo las autopsias, además de el personal de los doctores que también estaban personados. O sea, había 6 médicos, la Guardia Civil grabando y los funcionarios del juzgado también grabando y haciendo fotos. Entonces, se lavan los cadáveres y cuando el doctor Frontela, llamado por la familia de Miriam, una de las chicas, va a realizar la segunda autopsia, se encuentra que los cadáveres han sido lavados. Algo totalmente increíble en el caso de un triple crimen donde no se sabía apenas nada de quién había podido ser, excepto los papelitos que estaban allí y alguna prueba puesta un poco, parece, como a adrede, ¿no? Entonces, incluso los cadáveres fueron seccionados, algunas partes fueron mandadas al Instituto de Toxicología de Madrid, y el doctor Frontela, en la segunda autopsia, pues tenía muy poco material donde trabajar. No obstante, en la segunda autopsia encontró cosas que no habían visto 6 médicos especializados en medicina forense, como algunos vellos púbicos. Concretamente, creo que el doctor Frontela encontró 9 vellos de diferentes personas, más de 5 y se creía que hasta 7 personas, y una cruz de Caravaca, que es otro de los elementos importantes en el caso, una cruz de Caravaca con una cadena que estaba incrustada en el cadáver de una de las chicas, en las vértebras, bueno, no sé exactamente el número, pero en una de las vértebras lumbares. La autopsia, como ya he dicho, no vamos a entrar, pero está, digamos, llena de, tanto la primera como la segunda, digamos que no, como si la hubieran hecho con cuerpos diferentes, porque hay muchas cosas que se dejaron de
de ver en la primera que después aparecieron en la segunda. Incluso le dijeron al doctor Frontela que estaba haciendo una autopsia demasiado minuciosa, cuando el caso yo creo que lo merecía, evidentemente, porque eran 3 chicas jóvenes, un triple crimen, no se tenía ni idea de dónde habían sucedido los casos y tal. Entonces, situados un poco aquí, si quiere vamos a ir avanzando, ¿vale? Y vamos a hablar de la figura de Juan Ignacio Blanco y del padre de Miriam, que a la postre fueron las 2 personas que digamos que han mantenido vivo el caso, ¿vale? Para que nos situemos un poco, por eso he dicho que deberíamos en la memoria colectiva, de olvidar un poco todo lo que hemos visto después, porque a Miguel Ricard lo hemos visto como el asesino de tal, ya está en la calle, porque cumplió ya la condena. Es el único acusado y condenado, porque el famoso inglés no ha aparecido. Entonces Juan Ignacio Blanco conoce a Fernando García 4 años después, en contra de lo que mucha gente puede pensar. Juan Ignacio Blanco, cuando ocurre el caso Alcácer, era periodista criminólogo, muy afamado, no era ningún mindundi, había sido director del Caso, un diario de sucesos que en aquella época ya estaba un poco en decadencia, pero en los años 70, 80 era un periódico bastante famoso por el tema. Trataba solo los casos de sucesos, era semanal, pero bueno. Entonces, Juan Ignacio Blanco, en el año 93, pues escucha un poco de oídas el caso, se interesa, pero no llega nunca a intervenir en él. Es a raíz del juicio que se va a celebrar 4 años después, cuando la ley de enjuiciamiento criminal ya no da tiempo a mantener al único sospechoso en la cárcel, que era Miguel Ricard. Entonces se tiene que celebrar el juicio, y en el programa de Pepe Navarro, el Mississippi, como vulgarmente le conocemos, pues llama a Juan Ignacio Blanco y le dice: oye, se va a celebrar el juicio de las niñas de Alcácer y tal, ¿por qué no te viene y cuenta un poco y tal? Entonces Juan Ignacio Blanco pues se desplaza a Alcácer, conoce a Fernando Martín García unos meses antes del juicio, y ahí es cuando un poco Fernando pues le va contando las cosas que no le cuadraban, que el único implicado en el triple crimen es Miguel Ricard, y que lo van a juzgar, y que él cree que ahí hay algo más, porque ya se sabía que las autopsias de Frontela no eran ni mucho menos parecidas a las que habían hecho los primeros médicos, ¿no? Entonces va al Mississippi, Fernando García con Juan Ignacio Blanco, y hace varios programas, bueno, pues hablando un poco del caso. Ya con el juicio empezado, incluso sigue yendo. Hay un poco de controversia con la cadena, porque Juan Ignacio Blanco y Fernando García ya intentan de acusar a ciertos nombres que aparece que se mueven por ahí. En fin, les acusan de la familia de una de las niñas, no está de acuerdo en que den tantos datos de la autopsia, porque pueden hacer daño a la propia familia y tal. Y entonces la dirección del programa le dice a Juan Ignacio Blanco que o se dedica al programa o lo deja. Y entonces Fernando García le dice a Juan Ignacio Blanco que él decida, y Juan Ignacio Blanco decide irse a Valencia y se va a vivir con Fernando García. Deja el Mississippi, que tenía un buen caché allí, lo deja y se dedica a investigar el caso, porque se había dado cuenta de que allí había algo raro. Entonces, a raíz de entonces, él se va a vivir allí, está creo que 8 o 9 meses viviendo en la casa de Fernando García, conoce a Fernando, conoce a la mujer de Fernando, a la madre de Miriam, y empieza a investigar por su cuenta. Empiezan a interrogar a todas las personas que pudieron tener algo que ver con la desaparición, y es donde viene un poco después a dar en el libro, que si quiere podemos hablar un poco de él. El libro se llama ¿Qué pasó en Alcácer? Él lo escribió la primera edición es del año 98, porque él tuvo acceso al sumario de alguna forma, un poco de forma rocambolesca, porque según ha contado él, que me imagino que es verdad, él
tuvo que robar el sumario porque el abogado de la parte de la familia, él tenía acceso, pero no podía. El sumario es un documento, y más si está decretado secreto, que solo lo puede ver el juez, el fiscal y los abogados. Entonces, él de alguna manera robó el sumario y se hizo con él. Entonces ahí es donde ya él terminó de darse cuenta de que, bueno, de que aquello era un caso que no había por dónde cogerlo. Entonces él escribe el libro y en el 98 sale a la luz. Cuenta también personalmente cómo te llegó el libro y bueno, cómo sí, la anécdota de cómo... Obviamente. Yo conozco a Juan Ignacio Blanco y a Fernando García de una manera un poco casual. Una noche en la feria de Málaga, en el año 98, un día de feria, ya de vuelta a casa, a las 2, 3 de la mañana. Bueno, pues si algunos ya a lo mejor no lo habéis conocido, pero antes pues se ponían a vender tabaco, algunas personillas allí para poder sacar algo de dinero y tal. Y me encuentro con una mesa de playa y 2 sillas, y estaba Juan Ignacio Blanco y el padre, los dos solos, vendiendo el libro. Entonces yo ya había escuchado de hablar de aquello desde hacía bastantes años, y la verdad es que me causó un poco de tristeza, porque después de lo que se había demonizado al padre y a Juan Ignacio, que ahora después veremos por qué, porque estuvieron, después del juicio, lo condenaron a varios delitos por injuria, por mentir, por acusar a incluso los propios fiscales de que no habían hecho bien su trabajo, a la Guardia Civil. Bueno, Fernando García se arruinó. Y Juan Ignacio Blanco, por supuesto, su vida profesional también acabó después del libro. Ya nunca más lo volvieron a llamar de ningún programa, no trabajó en ningún periódico, y Fernando García tenía una fábrica de colchones, creo. Pero bueno, evidentemente a raíz de la muerte de Miriam, dejó el trabajo, dejó la empresa y prácticamente quedó en la ruina. Entonces me produjo mucha tristeza cuando lo vi a los dos, después de todo lo que habían pasado, vendiendo un libro por, no sé si era por, en aquel tiempo, 1.200 pesetas o 1.500 pesetas, ahora serían unos 9 euros o 10 euros. Estamos hablando de hace 20 y tantos años. Y entonces pues estuve charlando con ellos, tampoco fue una cosa, a ver, fue una charla corta, pero la verdad es que me causó mucha, sobre todo tristeza, de ver que dos personas, que uno de ellos había perdido a su hija y el otro que había sido periodista, director de un diario, y verlos allí a las 2 de la mañana en la feria de Málaga vendiendo un libro, pues me dio como un poco de pensar, oye, esta gente por gusto no están aquí. ¿Qué les puede llevar a dos personas a vender un libro a las tantas de la madrugada en una ciudad? Después me enteré que habían estado recorriendo toda España. Incluso los llegaron a acusar de que habían ganado dinero con una fundación que se creó. La fundación, obviamente, Fernando García la creó para recaudar y poder hacer de manera legal todo el dinero que les llegaba, porque durante muchos años toda España, volcado en el caso, le mandaban cartas, le mandaban dinero, le mandaban cheques cheques al portador. Entonces recaudaron dinero, pero bueno, no porque ellos tampoco lo hubieran promovido, sino porque realmente, bueno, pues necesitaban fondos para poder llevar a cabo toda la investigación que ellos querían hacer paralelamente al caso, ¿vale? Y entonces, pues, bueno, dicho esto, pues si quieres hablamos un poco de los dos acusados, si os parece, o si tenéis alguna duda. Sí. No, sobre todo eso, te iba a decir que de los acusados no hemos dicho nada. Claro, lo estamos dejando un poco. Os he intentado de situaros, ¿vale? Sí, claro. O que nos situemos en el caso, ¿vale? Año 93, desaparecen las niñas. 4 años después se celebra el juicio. Y el libro sale en el 98. ¿Quién es Miguel Ricard? El único acusado y condenado. Bueno, Miguel Ricard, como Juan Ignacio Blanco decía en aquella época, era un robaperas. Un robaperas porque, bueno, había estado en la cárcel innumerables veces por delitos menores, que si conducción temeraria,
que si algún robo a mano armada, que si algún atraco a bancos. ¿Qué pasa? Pues que la detención de Miguel Ricard no deja de ser también muy sorprendente. Y a ver si os lo explico así un poco de manera rápida. Como aparecen esos papelitos famosos en la fosa, después de 75 días al aire libre, algo rarísimo, pues la Guardia Civil, obviamente, cuando ve el apellido Anglés y Enrique Anglés, pues se va a Catadau, que es donde vivían los Anglés, en la calle Real, creo que es, si no me equivoco. Y pues directamente pues se van allí, porque ya había corrido un poco la voz de que, oye, ya tenemos al culpable, un papelito con el nombre de Enrique Anglés. Entonces se monta un dispositivo en el domicilio de los Anglés. Creo que era una cuarta planta de un bloque en el mismo pueblo. La Guardia Civil sube a la puerta de los Anglés, donde vivía la madre y 5 hermanos, más Kelly, que era la única chica de la familia, y pega a la puerta. Obviamente querían llegar allí y encontrarse a Enrique Anglés, detenerlo y decir, oye, ¿has sido tú y tal, que hemos encontrado a las niñas? Y el caso parecía que se iba a resolver rápidamente, pero obviamente no fue así. Pegan a la puerta, no abren la puerta, después de insistir durante bastantes minutos, iban a ir a por una orden judicial para poder abrirla y bueno, de manera sorprendente también, pues abren la puerta. Abre uno de los Anglés, creo que era Mauricio Anglés, había uno que era deficiente mental, otro era drogadicto. Kelly vivía allí, pero se mantenía un poco al margen de la familia, y el novio de Kelly también estaba en la habitación. Entonces entra la Guardia Civil, pregunta por Enrique Anglés, en una primera instancia lo interrogan, pero cuando se dan cuenta que tiene una deficiencia mental, pues dudan de que él haya podido ser el asesino. Pero ¿qué pasa? El papelito estaba a nombre de él, le preguntan, oye, ¿este papel es tuyo? Un parte de urgencia del Hospital La Paz de Valencia, y dice, no, eso no es mío, eso es mi hermano Antonio, que como él está siempre metido en rollos, pues coge mi DNI y se va al hospital, se va al médico, utiliza mi identidad. Y le preguntan que dónde está su hermano Antonio, y le dicen que bueno, que no está allí, que no saben dónde está. En esto pegan a la puerta de la habitación, abre la hermana de Antonio Anglés, que digamos que en ese momento se convierte en el principal sospechoso, porque el hermano dice que él no ha sido, porque el papel él tiene su nombre, pero él no es el que lo ha utilizado en el hospital. Pegan a la puerta, Kelly abre la puerta y encuentran un camastro sin nadie acostado, y dice Kelly que su hermano Antonio ha escapado por la ventana, que ella le ha ayudado, que le ha cosido 2 sábanas como en las películas, y que se ha deslizado por la ventana y tal. Entonces, pues algo un poco incomprensible, porque si después alguna vez tenía oportunidad de ver imágenes o ver la casa, era un cuarto piso, la altura hasta la parte de abajo creo que eran 9 metros. Sí, yo creo que si podemos las pondremos para que la gente puede ver. Se ponga. Además es muy explícita, sí, porque se ve la foto de la terraza trasera y parece que Antonio Anglés lo que hace un salto no oblicuo, porque hacia la izquierda. Exacto. No es recto. Exacto. Entonces, después de muchas investigaciones, pensaron que era muy complicado. Y voy más lejos. Imaginaros que la Guardia Civil tenía datos de que los Anglés, alguno de ellos había sido. Imaginaros cómo podía estar el portal y la parte de atrás del edificio. Claro. Algunos guardias civiles dicen que había hasta 50 guardias civiles. O sea, incomprensiblemente, Antonio Anglés podía haber saltado por la ventana una distancia de 9, bueno, no 9 metros, 9 metros era el suelo, era algo menos, pero bueno, en oblicuo, y haber burlado
a todos una patrulla de la Guardia Civil con patrol y tal. Sí, incluso se dice como que fue escalando por los tejados y Claro. después ya 500 metros así. Sí. O sea, que no es que solo saltó ese cabo, sino que logró burlar a la Guardia Civil y escapó por todos los tejados de la zona. Se supone que saltó ya a la calle. En fin, después la fuga de Anglés, eso daría para otro programa. Una fuga un poco de película. En fin, se ha escrito mucho y se ha documentado mucho en series sobre la fuga de Anglés. Pero eso es que es inverosímil. Porque Antonio Anglés, según la versión no oficial, porque nunca se llegó a juzgar, como no apareció, pero según las investigaciones de la Guardia Civil, poco menos que Antonio Anglés murió en la bahía de Irlanda porque se escapó desde Madrid a Minglanilla, de Minglanilla volvió a Valencia, se fue a Portugal, allí se metió en un barco como polizón, el barco llegó hasta las costas de Reino Unido, allí se tiró al agua, en fin, un poco. Es verdad que hay testigos que dicen que lo han visto y tal, pero bueno, sorprendentemente la Guardia Civil en aquella época pues ya tenía medios como para pillar al fugado más buscado de España, porque en aquel momento el crimen fue muy mediático y toda España buscaba a Antonio Anglés. Entonces, yéndome un poco a la situación de cuando llega la Guardia Civil allí, que obviamente no consiguen detener a Antonio Anglés porque no está. Sí es verdad que se llevan a comisaría, bueno, o al cuartel, se llevan a Kelly y a Enrique para declarar. Después lo dejaron en libertad porque no había pruebas contra ellos. Algo también un poco inusual porque aunque no declarasen en el momento, bueno, tú tienes tan claro que la familia Anglés está implicada, pues lo normal es que detenga solo por sospecha. Puedes mantener en el cuartel por lo menos 72 horas que establece la ley para intentar interrogarlo, pero bueno, esa misma noche creo que dejan en libertad a Kelly y a Mauricio. ¿Por qué se detiene a Miguel Ricard? ¿Y quién es Miguel Ricard? Miguel Ricard, como he dicho antes, le decían en tono de tal que era un robaperas, y es verdad, era conocido de Antonio Anglés y de la familia Anglés. De hecho, Miguel Ricard en esos días pues vivía allí con ellos, ¿vale? Miguel Ricard pues no tenía relación tenía una hija y vivía separado de la mujer, el padre no quería saber nada de él, bueno, era un poco pues un delincuente de poca monta y vivía con los Anglés en su casa. ¿Qué pasa? Que Miguel Ricard, el 28 de enero, el día siguiente de la desaparición, del hallazgo de los cuerpos, aparece andando con una bolsa naranja que había robado en no sé dónde y va a casa de Antonio Anglés, porque él vivía allí. Entonces, cuando la Guardia Civil lo ve, le dice: oye, ¿tú quién eres? Y dice: no, yo soy el Rubio, ¿no? Como se le conocía. Ah, el Rubio. ¿Y tu nombre? Pues Miguel Ricard, el Rubio. Dice: ¿dónde va? Dice: bueno, pues voy a casa de los Anglés, que yo vivo allí con ellos. Y le dice: oye, ¿tú no has escuchado nada que las niñas de Alcácer han aparecido? No, yo no. Bueno, venga. Le hacen subir a ver qué podía contar. Y cuando llega arriba a la casa, le cuentan que han aparecido las niñas, que han encontrado datos de que puede ser Antonio Anglés, y que como él es amigo de Antonio Anglés, pues que lo van a interrogar. Él dice que no sabe nada, que no tiene ni idea, y en esto suena el teléfono, que hay una llamada muy misteriosa. Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al Rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto, y que traigan los 2 sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera, ¿sabes? Y eso, cuanto antes posible. Vale, Dios, luego. Que a lo mejor ya con el tiempo se ha olvidado un poco, pero hay una llamada misteriosa a la casa de los Anglés, que está por ahí, está en internet, se puede escuchar, porque se grabó en el contestador automático de la casa. Alguien llama a la casa. En ese momento, la Guardia Civil le dice a Kelly que no lo coja, ni a ningún miembro de la familia,
y dice, oye, creo que dice, no me sé textualmente la conversación, pero dice, oye, Kelly, dile al rubio que soy el Rubén. Rubén es un apodo que él utilizaba, Antonio Anglés, para confundir un poco, ¿no? Como un alias para que no lo reconocieran, ¿no? Y le dice, oye, Kelly, dile al rubio, soy el Rubén, dile al rubio que me deje los kelos donde la maneta y donde la carcasa de la moto. Y cuelga. Entonces, claro, la Guardia Civil, atónita, no sabe, que parecía un mensaje en clave, pero claro, puso todas las pruebas en contra del único que había por allí, que era Miguel Ricard. ¿Tú eras el rubio? Sí. Pues Miguel Ricard, detenido. Se lo llevan al cuartel de John Bay y ahí empieza su calvario. Ya nunca más volvió a salir a la calle hasta que cumplió la condena. Él no quiso declarar en ese momento. Dijo que solo quería que avisaran, creo que a la madre de su hija, de que la habían detenido y que quería un abogado. Entonces, a raíz de ahí viene un trasiego de declaraciones en el cuartel, que después en el juicio dijo que algunas habían sido inducidas por la Guardia Civil, que le pegaron, que le maltrataron. En algunas se autoinculpó, en otras dijo que no sabía nada. En fin, sorprendentemente, cuando van saliendo los resultados de la autopsia, se van filtrando, pues él va contando cosas que es verdad que nadie sabía, solamente él, pero bueno, parece quedar entredicho de que alguien le podía haber filtrado a la propia Guardia Civil de las cosas que le habían pasado a las niñas y él dice que presionado, vamos a matar a tu hija, como no tal, en fin, cosas que en aquel tiempo supongo que podrían ocurrir. Dice que lo tuvieron una noche entera en la celda con una foto de las niñas atado de manos mirando la foto. Entonces Miguel Ricard, después de 4 años, es el único acusado que va a juicio. Y pruebas contra Miguel Ricard, ninguna. Tan solo hay, y hay que decirlo, un pelo que apareció dentro de un guante de colmenero, que no era púbico, era un pelo que apareció dentro de un guante de colmenero que estaba en los alrededores de la fosa. Pero sorprendentemente, la jueza que hizo la inspección ocular, en contra de lo que había encontrado la Guardia Civil, no figuraba como elemento que había estado en la inspección. Entonces no pudieron aportarlo como prueba. Con esto queremos decir que no hay ninguna prueba contra Miguel Ricard. Ninguna. Solo las declaraciones que él mismo se autoinculpaba. ¿Pruebas contra Antonio Anglés? Pues tampoco. A pesar de lo que lo ponen ahora en televisión como el asesino. De hecho sigue, creo que su foto en la Interpol como el delincuente, en fin, de más larga duración buscado en la historia de España, de la criminología de España. Se sigue buscando, pero Antonio Anglés nunca ha aparecido, ni creo, y esto ya es algo que yo pienso, ni nunca ha aparecido, ni nunca va a aparecer, porque a mi parecer Antonio Anglés, en fin, yo diría que está muerto y bien muerto, incluso antes de que las niñas aparecieran, a mi parecer, ¿no? Por cosas que he podido oír, porque YouTube, para bien o para mal, está lleno. Muchas cosas ya han desaparecido. Hay páginas que se han cerrado. De hecho, este libro, ¿Qué pasó en Alcácer?, está secuestrado, como se dice. Quiere decir que se retiró de la venta de todas las librerías, de todas las ventas online, de todos lados. Sí es verdad que Juan Ignacio Blanco lo estuvo vendiendo hasta última hora, porque él falleció hace unos años de cáncer. Lo vendía en las conferencias que daba, incluso por internet. Si le escribías, pues él te lo vendía y tal, te lo podía conseguir. Pero el libro secuestrado, con la excusa, y es verdad que aparecían fotos de las autopsias, algunas muy duras. Bueno, es verdad que están pixeladas en algunos casos, pero sí es verdad que no deja de ser
muy desagradable, porque son, en fin, incluso la familia tuvo muchos problemas con Fernando García, la familia de Desiree y de Toñi, que son las otras chicas, porque lo acusaron de que estaba, en fin, difundiendo imágenes que podían herir mucho y yo lo puedo comprender también. Pero claro, ellos lo que buscaban únicamente era dar a la luz y a la opinión pública de que esto llegara algún día a resolverse. Pero sorprendentemente, después de un juicio bastante largo, con cambio de fiscales, con cambio de jueces, con cambio de abogados, algunos renunciaron porque, en fin, fue una locura el juicio. Y después de un sumario súper grande y súper lleno de, imaginaros, después de 4 años de investigación, de interrogatorios, la sentencia creo que se reduce a 3 folios, cuando las sentencias de los juicios suelen ser muy extensas. Se reduce a 3 folios y en lo que dice que los hechos probados cuentan que Miguel Ricard, junto con Antonio Anglés, sin haber pruebas de ningún tipo, ni fisiológicas, ni de indicios, ni de nada, lo condenan a 30 años de cárcel y creo que a 20 años por cada cría, por daños, porque se ensañaron realmente con las 3 chicas. La autopsia revelaron que habían sufrido múltiples lesiones, sin querer ahondar mucho, pero sufrieron violaciones tanto vaginal como anal, tuvieron daños post-mortem, cosas que también dejan un poco de entrever la incongruencia de la sentencia, porque Antonio Anglés era homosexual declarado. O sea, había un informe de la Guardia Civil por las veces que había estado en la cárcel y tal, de que, bueno, y psicológico, de que Antonio Anglés es verdad que era violento, que había tenido un episodio con una chica que por cuestión de droga y la tuvo retenida, le pegó y tal, pero era homosexual. Y según dicen los forenses, que para eso están, o los psiquiatras forenses, que ningún homosexual le da por violar chicas. Ningún homosexual. Ni nunca lo habían hecho. Ni Miguel Ricard tenía antecedentes por agresión sexual. Y si quieres, si os parece, vamos un poco a lo que dice la sentencia, los hechos probados, porque lo dan por hecho, como la propia frase dice, hechos probados. Y si queremos algún día, pues, le echáis un vistazo, o ya la veremos si tenemos ocasión. Pero más o menos dice que Miguel Ricard, en compañía de Antonio Anglés, suben a la finca de la Romana, como se lo conocía, que es un paraje cerca de la fosa, pero está a 800 metros de donde aparecieron los cuerpos. 800 metros en una zona de poca arboleda y de roqueo y de poca vegetación. Se supone harto complicado llevar a las 3 chicas primero en un Opel Corsa, que es el coche de Miguel Ricard. Un Opel Corsa, como todos sabemos, y vosotros habéis visto alguno por ahí, es difícil que suba al paraje de la Romana, que se puede ir hoy por hoy. Es verdad que ha cambiado un poco, pero se puede ir. Se supone que según la sentencia, que la llevaron hasta la caseta de la Romana, que es una caseta abandonada donde ellos iban allí, bueno, a comer, a fumar, a dormir y tal. Allí las violaron, le hicieron todo tipo de vejaciones. Una vez violadas, las dejaron atadas, según la sentencia, porque Miguel Ricard declaró que se fue a tomar unos bocadillos a un bar que estaba en la carretera de Catadau, a bastantes kilómetros. Se supone que dejaron a las crías vivas, cogieron el coche, bajaron a por los bocatas, cenaron, volvieron a la Romana, llevaron a las 3 chicas atadas, andando hasta la fosa, y allí le pegaron un tiro a cada una de ellas, la enterraron y allí se quedó. Esa es la sentencia. A simple vista, y el que no haya... Si después hemos visto documentales y tal, pues te puede confundir un poco.
Pero la realidad es esa. En la finca de la Romana no aparecieron nunca ningún resto biológico, ni de las niñas, ni de Antonio Anglés, ni de Miguel Ricard. Si tú violas a 3 chicas y después y le hace le hacen todo lo que lesiones, le hace, claro. claro, porque las lesiones, ahora veremos, las lesiones son lo más atroz que se puede haber escuchado. Ahora, si quieres, en un breve comentario hacemos un poco recuento de las lesiones para que veáis cómo esas 2 personas no pudieron hacer eso en la vida. Claro. O sea, allí no se encontró ningún rastro. Y allí Ni de había sangre, ni de nada, claro. Nada. Cuando, habiendo hecho eso... Hombre, imagínate. Las niñas tenían lesiones de arma blanca. Se llegaron a contabilizar, si mal no recuerdo, más de 80 lesiones. Con objetos romos, con objetos punzantes, con alicates. Muy complicado. Tampoco se encontró ningún rastro de sangre en el camino. Porque, aunque no se hizo una reconstrucción de los hechos, algo totalmente inusual, porque estamos hartos de ver casos de crímenes en la tele, cuando hay un asesinato, se lleva al asesino o al presunto al lugar de los hechos y se reconstruyen por si entra en cualquier contradicción. Miguel Ricard nunca fue a la Romana a explicar cómo ocurrió aquello, porque imagino que si lo llegan a hacer, allí mismo se hubiera caído por su propio peso. No hay ningún rastro ni en la caseta ni en el camino a la fosa. Resulta que tienen, según las autopsias, y eso está en el sumario, tienen lesiones post-mortem. Significa que después de morir ya no eran lesiones cutáneas, sino que sufrieron introducción de objetos por vía anal post-mortem, que para eso están los médicos y los forenses. Está demostrado. Las niñas estaban vestidas. O sea, Miguel Ricard y Antonio Anglés, ¿qué hicieron con las niñas? Las violaron, las vistieron, las llevaron allí, las volvieron a desnudar, le hicieron las violaciones o los abusos post-mortem, la volvieron a vestir. Es que no tiene por dónde cogerlo. No tiene por dónde cogerlo. Y eso que somos meros espectadores de todo esto, que yo lo que me he limitado es a leerme el libro. Porque, como bien decía Juan Ignacio Blanco, no estamos en la teoría de la conspiración, que ya vendrá en otra conversación, que puede, de hecho la hay, que puedes pensar cualquier cosa, pero lo que está claro es que Miguel Ricard ni Antonio Anglés le hicieron nada a las niñas. Pues claro, ahora sí, ahora ya entraremos a más teorías, pero lo que estamos contando, lo que tú has contado, es lo que es, claro, objetivamente. Y eso está en el sumario, y eso está en el libro, y el libro, todo lo que se transcribe en el libro, que de hecho lo podéis ver, son declaraciones de la Guardia Civil, de los informes forenses de los médicos, el informe del doctor Frontela. Aquí no hay nada de novela, ni de ficción, ni de nada. Entonces, mi intención era un poco, y con esto pues me voy a dar un poco por aportar un granito de arena, porque es verdad que siempre me ha interesado. Y si alguien ve esto y puede pensar que, oye, pues es verdad, pues Miguel Ricard parece que no fue, pero es que Antonio Anglés tampoco. Y si no fue Miguel Ricard y no fue Antonio Anglés, ¿quién fue? Si hay pelos de más de 5 personas y no menos de 8. Si a la niña le faltaban, y voy a entrar un poco en el tema de la autopsia, sin entrar en demasiado detalle. A la niña le faltaban, a algunas le faltaban las manos, le faltaban las uñas, a casi todas. Le faltaba parte de la piel en algunas zonas del cuerpo. Los cadáveres estaban en perfecto estado de cintura para abajo, y sin embargo, en algunos casos de algún cadáver, y en todos, las
las cabezas estaban totalmente... eran calaveras. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una suposición del doctor Frontela, que siempre lo mantuvo, de que había habido un doble enterramiento. Eso él lo llevó siempre a cabo. Y recordemos que el doctor Frontela es una eminencia dentro de la medicina forense española. No es ningún aficionado. Y él siempre va más allá. Es un poco controvertido porque es un médico que siempre va un poco más allá y ya no se limita solo a lo que es la autopsia. Que, bueno, si miráis un poco, autopsia significa, ¿no? Viene del latín. Autopsia es, digamos, escribir lo que se ve. Pero él va siempre un poco más allá. Y él intenta de explicar por la posición de los cuerpos, llegó incluso a ver que la ropa se había abrochado desde otra posición, no de la propia chica que se había abotonado. En fin, él entra en detalles que dejan de entrever muchas contradicciones. Entonces, lo del doble enterramiento, él lo tenía muy claro. Y voy a dar 2 o 3 datos y con esto, digamos, podemos terminar el tema de la autopsia. Los cuerpos no tenían livideces cadavéricas. ¿Qué son las livideces cadavéricas? Bueno, pues las livideces cadavéricas son manchas que se producen en el cuerpo una vez que fallecen, porque se depositan los fluidos donde el cuerpo, por efecto de la gravedad, se ha quedado inmóvil. Obviamente, una vez que fallece, el cuerpo no se mueve, entonces todos los fluidos van a esas partes bajas del cuerpo. Si ha permanecido en una posición lateral, pues la sangre y los fluidos se van a esa zona y produce una mancha. Sí, moratones y tal. Claro, eso es lo que en medicina forense se llama livideces cadavéricas. Bueno, pues las niñas no tenían ninguna lividez cadavérica y es algo muy extraño. Teoría del doctor Frontela, pues que habían podido estar en un medio acuoso, por ejemplo, flotando en un río, balsa, donde sea. Entonces, por el movimiento del cuerpo, en ese caso, nunca quedarían esas livideces, ¿vale? Esa es una de las teorías. Otra teoría que también desmonta la versión oficial y la sentencia y los hechos probados del juzgado. Los cuerpos tenían, aunque era escasa, pero tenían fauna cadavérica. La fauna cadavérica son larvas, pupas o los propios insectos que van apareciendo en los cuerpos conforme va pasando el tiempo del enterramiento. Perdón, el tiempo de la muerte. Entonces, según las larvas que se encuentren, pues los forenses determinan, oye, pues según la fauna cadavérica, este cuerpo lleva fallecido 2 semanas o 5 meses, porque se puede detectar. ¿Qué pasa? Que en el caso de las niñas había fauna cadavérica. Era pobre, pero había. Incomprensiblemente, estaban allí cuando los cuerpos estaban enterrados. La fauna cadavérica, cuando un cuerpo está enterrado, no puede haberla, porque para que un coleóptero o un díptero deposite huevas y se reproduzca, necesita oxígeno. Y un cuerpo enterrado jamás deja fauna cadavérica. Jamás. Y había fauna cadavérica en los cuerpos. Además de tierra arcillosa que no era de la zona, que se ven las fotos. Las botas estaban llenas de tierra que no era de aquella zona, era arcillosa, parecía como de un terreno un poco más húmedo. Aquello estaba cerca de la presa de Tous, ya he dicho que está bastante alto, y poca vegetación. No corresponden los restos que había en la ropa con la tierra que había en las fosas. Y ya para terminar un poco sobre este tema, se encontró una moqueta azul que envolvía los cuerpos, que después se determinó que la moqueta podía haber llegado a pesar más de 20 kilos. Entonces, ¿a quién se le ocurre cargar con una moqueta desde la Romana hasta la fosa para
envolver los cuerpos, no tiene sentido. Tú cavas la fosa, entierras los cuerpos y le echas tierra encima. No tienes por qué envolverlo con la moqueta. Nadie se molesta. Porque todo ocurrió, debemos recordarlo, según la sentencia, todo ocurrió en una noche. Todo. El secuestro, la violación, los daños, el enterramiento. La fosa tenía una altura muy pequeña. De hecho, quedaron casi a la superficie. En fin, todo muy extraño. Todo muy extraño. Entonces, visto la sentencia oficial y todo lo que quedó como en la sentencia, en el juicio, ¿cuál es la versión que defiende Juan Ignacio y Fernando? Si es que tienen alguna que hayan llevado como la suya, ¿no? O no han dejado ninguna... Afortunadamente, y se le debe a Juan Ignacio Blanco, en el juzgado de Alcira, hoy por hoy hay una causa abierta, porque el crimen prescribió a los 20 años. Pero antes de que prescribiera, Juan Ignacio Blanco se personó como acusación particular ante el juez de Alcira, y como había pruebas de varios vellos públicos que pertenecían a 5 personas u 8 encontrados en los cuerpos de las niñas. Incluso el doctor Fontela, uno de los vellos, lo encontró en la cintura de una de las crías. Cuando ya habían lavado incluso o sea, que si no se hubieran lavado los cadáveres, pues hubieran aparecido muchas más cosas. Entonces, Juan Ignacio Blanco logró que se reabriera una causa. Aparte, no es el mismo, porque este caso está cerrado, sentenciado, no se puede ir recurrido, ya no se puede. Pero sí logró que se abriera una causa abierta sobre, creo que se denomina contra Antonio Anglés y otros, porque Antonio Anglés no ha aparecido, Miguel Ricard ya está juzgado, los vellos públicos, ninguno de los vellos públicos que se analizaron creo que en Santiago de Compostela por el doctor Carracedo, que es una eminencia en este aspecto, ninguno de los vellos pertenece ni a Antonio Anglés ni a Miguel Ricard. Entonces hay una causa abierta contra Antonio Anglés y otros, por si algún día alguien decide buscar el ADN de esas 5 personas o 9. ¿Quiénes son? Hay muchas teorías. Juan Ignacio no llegó nunca bueno, en el programa de Mississippi dieron algunos nombres, que eso le costó muy caro, porque hablaron del clan de la Moraleja y llegaron a acusar a personas conocidas, lo que le produjo bastante problemas a Juan Ignacio Blanco y a Fernando García. Porque uno era un hermano de un conocido ministro de España, que después fue también, creo que secretario general de la OTAN, un hermano de Javier Solana, un productor de cine, en fin, dieron varios nombres allí en el programa. Entonces eso también le costó, ya no el puesto a Juan Ignacio Blanco como comentarista, sino Pepe Navarro, que habría escuchado hablar de él. A la postre le retiraron el programa y ya creo que nunca más ha vuelto a trabajar. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que, hombre, Juan Ignacio Blanco siempre ha defendido que aquí había gente importante, muy importante, implicada. Y también llegó a mantener que ya el móvil no era ni siquiera sexual, sino iba más allá. Habla de una especie de chantaje entre algún tipo de poder económico, algún lobby que pudiera utilizar este tipo de crímenes como, en fin, chantaje. Eso ya sí, ahí sí ya no iríamos a la teoría de la conspiración. Y eso ya es más delicado. Eso ya es más delicado.
Ujú. Ellos después de ahí nunca más se quedaron ahí porque le causó muchos problemas. Juan Ignacio Blanco creo que ha tenido más de 20 juicios. Bueno, le han llegado a amenazar de muerte, le han dado palizas, han amenazado a su familia, amenazado a su hijo, en fin. Eso le costó a él su vida profesional. De hecho, murió un poco, no en la indigencia, pero sí, él lo ha dicho. Él vivía en San Lorenzo del Escorial y dice que pagaba la luz y el agua y tal gracias a la ayuda de su hermano y creo de los suegros, porque él estaba embargado por todos los juzgados habidos y por haber de Valencia, porque él acusó al fiscal Beltrán, al director al jefe de la Guardia Civil de allí de Alcira, a los forenses, los llamó, bueno, poco menos, que no habían hecho bien su trabajo o que deliberadamente habían ocultado pruebas, y eso le costó, la verdad es que, en fin, su vida profesional entera. Y a Fernando García, aparte de ser el padre de una de las crías, que ya nada más que por eso ya, en fin, debería tener todo nuestro apoyo. Es verdad que este hombre, pues, en fin, murió su mujer, la madre de Miriam murió al poco tiempo de suceder aquello, no pudo soportar el dolor. Y bueno, y poco más. Supongo que, este podcast ya lo hemos comentado antes, fuera de cámara, que no lo verá Fernando García, no creo que lo vea, porque también Bueno, llevará muchos años ya. Se ha escrito mucho sobre esto. Habrá visto muchas cosas y... Claro. Y él está un poco ya, a ver, un poco entregado ya a todo, ya ha perdido la esperanza y la fuerza. Él sigue ahí, en el reportaje de Netflix sale ya con un poco demacrado y con aparte es más mayor, aunque rehizo su vida, se casó creo que con otra chica y tiene una niña o un niño, bueno, digamos que pasó edad joven, pero sí es verdad que en fin, que dedicó casi toda su vida desde entonces a intentar de resolver el caso. Pero lo veo difícil porque, en fin, ya ha pasado mucho tiempo y la justicia, por supuesto, no está por la labor. No, yo bueno, no es la teoría que tenía, pero bueno, Juan Ignacio sí defendía eso, ¿no? De las posibles participaciones Totalmente. de personas importantes, porque claro, tú ahí ya ves pues muchas cosas que van pasando, vas relacionándolo con eso y dices, el comentario que le suelta el Guardia Civil al llegar a España de Fernando García, que le suelta el cuidado que puede que esté pasando cosas, porque a lo mejor había escuchado o le habían dicho algo, porque claro, son personas que están en primera plana. Y a mí eso me hace pensar, y obviamente desde el desconocimiento, porque no lo sabemos, pero está claro que no eran personas que había sido algo puntual y algo al azar. Parecía algo... Sí, lo que también se defiende mucho es que incluso las tres niñas no era por casualidad que fueran ellas tres, sino que también estaba visto. E incluso el tema del doble enterramiento, ¿no? Que es lo que hace a lo mejor que se presuponga que incluso haya un chantaje, ¿no? De que las niñas aparecieron en otro lado, claro, y alguien no quería que aparecieran allí. Entonces tuvieron que hacer que aparecieran en otro lado diferente y que no fuera el primer sitio donde aparecieron. Ahora que has dicho esto, y como está lleno de datos y de coincidencias, los dos apicultores, después de que fueron los que hallaron, si recordáis el principio de la conversación, dijeron, y después en sede judicial y en el juicio lo reconocieron. Yo lo que vi no es los dos huesos con el reloj, yo vi un puño de hombre con un reloj. ¿Qué quiere decir? ¿Que realmente vieron el puño de hombre? Pues parece que sí. ¿Que en el transcurso de eso alguien movió los cuerpos de allí y la mano que él vio realmente se quitó para llevar a las niñas? Pues no sabemos. Es que es todo muy complejo. Pero siempre deja la duda. Siempre la va a dejar.
Y también contaba Juan Ignacio Blanco y Fernando García que cuando el juicio, pues intentaron de hablar con los dos apicultores, sobre todo con uno, con José Sala, creo que es el mayor y el dueño de la colmena. Y cuando se acercaban allí, ellos aporreaban la puerta de la casa y le decían, oye, que soy Fernando García, que quiero hablar contigo. Y se escuchaban, según él, y Juan Ignacio Blanco también lo decía, se escuchaban voces de la mujer y le decía, no vayas a hablar con ellos, no quiero que salgas a la calle. Como dice que decían cosas como si, como les cuentes algo, me pego un tiro o te van a matar. No, en fin. Eso también le dejó a ellos muchas sospechas de la posible intervención de los apicultores deliberadamente. Podríamos pensar, si nos metemos un poco a imaginar, bueno, pues alguien le pudo decir a los, como tú dices, si hubo un doble enterramiento, si los cuerpos tendrían que aparecer allí y alguien quería que aparecieran, ¿qué es lo más fácil? Pues decirle, oye, el día tal vaya a subir y os dais una vuelta por allí a ver qué encontráis. Aparte, creo que no era una época para subir a ver las colmenas, ¿no? No era... Juan Entonces, Ignacio claro, Blanco fue a una cooperativa de apicultores de manera anónima y le preguntó, oye, en el mes de enero normalmente es una época para subir a ver las colmenas. Y dice, no, en absoluto. Y menos a las 10 de la mañana. Claro. Porque las abejas no salen si no hay sol. Era un poco extraño. Era un poco extraño todo aquello. Y por último había una duda que planteó, que se vio en el documental de Netflix, que después continuó Juan Ignacio diciendo, que era la del tema de la cinta. Ese tema... De eso sí quería hablar, es verdad. Juan Ignacio Blanco, en cierto momento, cuando él estaba conviviendo con Fernando García, siempre según las declaraciones de Juan Ignacio Blanco, lo llama el cura de Alcácer. Bueno, creo que no, que llama a Fernando García y le dice que tiene algo que enseñarles. Entonces Fernando García va con Juan Ignacio Blanco, creo que a las 11 a las 12 de la noche, se presentan en la iglesia de Alcácer, que es donde vivía el cura, y le entrega una cinta de vídeo, de VHS, y le dice que no puede decir quién es, por secreto de confesión, pero que alguien le ha entregado esa cinta y quería que llegara a manos de Juan Ignacio Blanco o de Fernando García. Entonces, ¿qué pasa? Esa cinta, la verdad es que nunca se visualizó en público, obviamente, ni nunca supimos si realmente esa cinta, o el contenido de la cinta, más bien dicho, era lo que Juan Ignacio Blanco después declaró. Porque Fernando García ha reconocido que él nunca llegó a verla porque Juan Ignacio no lo dejó. Juan Ignacio Blanco le dijo, Fernando, tú esta cinta no deberías de verla. Y Fernando García, pues, le hizo caso y no la vio. Pero sí es verdad que Juan Ignacio Blanco y Fernando García se van al Ministerio de Interior, que en aquel momento ya no era Corcuera. Corcuera era ministro cuando sucedieron los hechos. Era Mayor Oreja, del PP. Y le entregaron la cinta. Con una cita programada, el secretario del ministerio, una cita con el ministro. Y Mayor Oreja, junto creo que con un alto cargo de la Guardia Civil, le dijo, el alto cargo de la Guardia Civil le dijo, Fernando, no te preocupes, que vamos a dar con los asesinos. Yo te prometo que en menos de una semana te llamo. Y Juan Ignacio Blanco, y me imagino que es verdad, porque no va a decirle, no le entregó la cinta a cualquiera, le entregó la cinta al ministro de Interior. Según parece, jamás le llamó el alto cargo de la Guardia Civil, ni el ministro, ni nadie. Él mantuvo que había guardado una copia de esa cinta y que algún día la enseñaría. Nunca se llegó a enseñar. Si era cierto que tenía la cinta,
Supongo que si algún día él amenazara con esto, con enseñarla, pues supongo que si alguien estaba interesado en que no se vieran, pues se lo iban a quitar de en medio. Incluso dijo cuando muera, pues tal, pero ya hace unos cuantos años que ha muerto y la cinta nunca ha aparecido. Quiero pensar que él hablaba del contenido de la cinta. Y él dijo que había una chica, incluso dijo el nombre, una de las tres, sobre una mesa. Dice que todo muy aséptico, una habitación totalmente sin muebles ni nada, y que iban rodeando la mesa de la chica y, en fin, y ciertos actos allí un poco violentos contra ella. Y dice que había personas conocidas que se veían en esa cinta. Sí, es verdad que nunca se llegó a ver, ni nunca la enseñó. Ahí queda la duda. Ahí queda la duda. Pues yo creo que con esta duda, creo que Claro, hace mucho que pensar y ha pasado más veces en la historia el tema de cuando alguien no quiere que se cuente. Vaya, el caso este también un poco me recuerda. Prison Break, no sé si lo habéis visto. Sí. Es muy de película y muy de ficción, pero te da un poco que pensar y a mí me hace un poco, no solo este caso, porque ya si hablamos de más crímenes y de más misterios a lo largo, Bueno, no solo de España, sino de la historia. La historia de España está llena de casos sin resolver. Que es lo que a mí siempre... este a lo mejor ha sido el que más me ha dejado, más huella me ha dejado. Pero es verdad que hay muchos casos anteriores a este y posteriores en los que se dejan mucho que desear, desde las primeras inspecciones oculares hasta las instrucciones, hasta la investigación de la Guardia Civil. En fin, hay muchos casos por ahí, en fin, sin resolver. De hecho, hay uno muy conocido, que ya alguna vez con Gonzalo lo he hablado, el crimen de los marqueses de Urquijo, por ejemplo, que también lo investigó Juan Ignacio Blanco en su día. En fin, sin resolver, con múltiples defectos a la hora de investigar, de pruebas, en fin. Y os quería hacer un poco mención a un caso que hay justo un año antes, ¿vale? Así brevemente. sí. Se le denominó el caso Macastre, ¿vale? Ocurrió también en la zona de Valencia. Por cierto, una zona muy dada a este tipo de desapariciones. Creo que justo entre los años anteriores y posteriores al Cáceres hay más de 20 y tantos casos de desapariciones de niñas que no se han llegado nunca a resolver. O sea, es una zona, y en aquella época, bueno, se habla mucho de cómo era la época del bacalao. Ahí y está, tal. la ruta del bacalao. Que bueno, sí, la ruta del bacalao famosa, que era por allí. Que bueno, es verdad que fue un boom de las drogas de diseño, en fin, un poco la sociedad de aquella época, la más joven, pues en fin, se volvió un poco loca en ese aspecto. No tiene nada que ver, pero bueno, se le achacaba un poco a eso, ¿no? Y también se hablaba mucho de ciertas zonas de lujo, de chalets de lujo en esa zona, donde se hacían pues fiestas con gente joven y tal. Entonces el crimen de Macastre, así brevemente, ocurre justo el año antes de Alcácer, pero no tuvo mucha repercusión para los medios de comunicación. Apenas tuvo. Pero no deja de ser también un caso muy raro, ¿no? Desaparecen 3 chicos, coinciden el número de personas. 2 de ellos eran pareja, Valeriano y Pilar. Y una tercera chica, Rosario, entre 14 y 15 años también, la misma edad. Es verdad que estos chicos eran de familia, como se dice, desestructurada. Creo que Valeriano estaba de permiso de un centro de estos de menores. Y bueno, tenían la costumbre pues de irse de vez en cuando como de acampada y tal, por las zonas de allí del rural de Valencia. Se le llama Macastre porque aparecieron es una población de allí. Desaparecen en esta zona rural. Nadie le echa de menos porque
los padres de... Bueno, uno no tenía, creo que no tenía los padres vivos, pero los otros pues tenían poco contacto con ellos. Pero sí es verdad que hay un campesino que entra a su caseta de estas de aperos que tiene y en un camastro que tenía allí en su casa, pues encuentra el cadáver de Pilar, una de las chicas. El cadáver está semidesnudo y tal. Llama a la Guardia Civil. Aparentemente no hay signos de violencia, solo que tenía el pantalón semibajado. Y bueno, la autopsia se denomina blanca cuando no tienen datos que ofrecer sobre la muerte, de la causa de la muerte. Nunca se supo de que había muerto. A los varios días aparece aparece el cuerpo de Valeriano, que sorprendentemente la Guardia Civil no lo había visto el día que apareció el cuerpo de Pilar, y estaba a escasos 200 metros de allí, de la casa. Se ve que apareció, que alguien lo puso después, no se llega nunca a demostrar el tal. Y Rosario, la tercera chica, aparece ya creo que al mes y pico en un canal de riego ya bastante más alejado de aquella zona. En fin, con la amputación de una parte de un pie, creo que era, y la cara destrozada por una motosierra. En fin, algo un poco más, bueno, no más cruel que el de Alcácer, pero también un poco así. Y bueno, se llegó a sospechar un poco de la posible conexión que podía tener con Alcácer, porque eran también 3 críos y porque, bueno, nunca se llegó a encontrar a los asesinos. Hay un dato muy curioso, que es que en el mes de mayo del 92 todavía no había ocurrido el crimen de Alcácer y ya había ocurrido el crimen de Macastre. Aparece un pie que salió en los periódicos de la época. Apareció un pie en el portal de un edificio en la calle Alcácer de Valencia. Aquello en el momento no dejó nada así de entrever, pero cuando ocurre el crimen de Alcácer, pues se relaciona un poco y, en fin, ¿por qué apareció ese pie? Se investigó, creían que era el pie de Rosario que le faltaba, la familia nunca llegó a identificar tampoco el cuerpo en fin, un poco todo, un poco oscuro. Pero bueno, no deja de ser sorprendente, ¿no? Que aparezca un pie en la calle Alcácer de Valencia, un año antes del crimen de las niñas, ¿no? Pero bueno, eso quedó ahí un poco... Sí. Que el hecho ese también como del número 3, ¿no? También tenía mucha controversia. Incluso mi tío, que también investigó mucho de eso, me dijo que el número 3 siempre en tema de crímenes. Claro. Y aparte, tema ya más espiritual y temas, pues siempre el número 3 a lo largo de la historia también ha llevado muchas cosas. Pues eso son coincidencias que te hacen, ya no coincidencias, sino la cantidad de cosas que te dejan la duda, ¿no? En fin, hay mucha oscuridad en el caso. Y yo creo que sigue habiéndola, que no se ha resuelto nada. Ahora, que nos sigan haciendo de ver que, como cuando Ricard salió de la cárcel y en primera plana, esta es la cara del monstruo, no sé qué, pero sí. Si el propio el propio Fernando, el padre de Miriam, llegó a hablar con él en varias ocasiones y él desde el primer día lo exculpó. Desde el primer día no tuvo duda de que Miguel Ricard no había sido. Él dijo desde que encontraba a las niñas que él sabía que no había sido él. De hecho, es verdad que tiene algunas declaraciones inculpatorias. Dice que presionado por la Guardia Civil, pero él después, una vez en la calle, que ya ha salido. Pero creo que ha vuelto a entrar por otro tema distinto, de una casa... Bueno, ahora es drogodependiente. Sí. Lo han localizado primero en un piso en Madrid, que dijeron que sí era él, que no. Después sí lo han localizado en Barcelona, lo han detenido, pero bueno, ya por otros motivos. Y está, bueno, de hecho hay un podcast que se llama El Rincón del Disidente, que no sé si lo habéis escuchado, que bueno, ha conseguido una entrevista con él y lo ha grabado, en fin. Y bueno, tiene cierta...
no cuenta nada que no sepamos. Él niega que él tuviera algo que ver. No acusa a nadie, pero él lo niega. Hablan de, en fin, de que él como una cabeza de turco y tal, pero él tampoco nunca ha llegado a decir, si lo sabe, nunca ha llegado a decir quién fue, por si en un momento dado podía tener algo que ver. No como autor, pero a lo mejor como engañado o utilizándolo en cierto modo para algo, eso siempre se quedará un poco en la duda. Pero lo que es cierto es que el crimen de las niñas no era cosa de dos delincuentes comunes. Y más que el crimen, los daños que las niñas sufrieron. Porque, en fin, se supone que murieron de un tiro en la cabeza, pero las armas nunca se llegaron a encontrar. La munición, alguien llegó a decir alguna vez en balística que era un tipo de arma como semiprofesional, que quizá la utilizaba el ejército. En fin, hay muchas dudas ahí que... Falta de esferas, vaya. Es lo que... Pues al fin y al cabo es un poco lo que siempre digamos que ha sobrevolado el caso, ¿no? Que no es cuestión de gente, de delincuentes comunes, ¿no? Sino que... Y más sobre todo por los daños que sufrieron las niñas, ¿no? Porque son, ya te digo, no hemos entrado en detalle, pero son muy, muy duros. De hecho, hay otro, es que se me van viniendo a la cabeza. hay otro dato, que las niñas, por lo visto, en los dientes tienen una ligera coloración grosella, que los forenses dicen que sale cuando mueren por asfixia. En fin, según Ricard, en una de las que se autoinculpa, pues dice que la mataron de un tiro en la cabeza. Parece que no, que murieron por asfixia. En fin, no coincide nada. No coincide nada. Pues ahí dejamos abierto eso, ¿no? Que esperemos que también quien lo escuche y sea la primera vez, que también le haga como reflexionar sobre esas cosas y claro, está guay que tú vayas viendo eso, que al final te pones a investigar y ves que muchas cosas no tienen sentido, ya sea una teoría u otra. Habrá personas que ellos habrán investigado y tengan una perspectiva, otros que tengan otra, pero lo que está claro es que, como se dijo, algo falla, no hay mucha gente que se ha empeñado, claro, bajo el anónimo de Twitter o de Facebook o del propio Internet. Es muy fácil, pues, tanto crear teorías de locos como intentar de confundir a la gente. Porque hay algunos tuiteros que yo he seguido que te confunden un poco. Claro, están siempre ocultos detrás de su perfil. Pero tanto en posturas cercanas a la versión oficial como a la otra, pues claro, cualquiera puede inventar, cualquiera puede escribir. Y puesto a fantasear, ¿no? Claro. Más que el caso da, con los detalles que hay, da para mucho. Que en realidad casi cualquier cosa a lo mejor que alguien se invente, por así decirlo, que tenga una teoría, te puede cuadrar. Claro. Y puede llevarlo a cabo y con cualquiera que te apoye un poco, pues en fin. De hecho, hay páginas y youtubers que lo han quitado en medio. Creo que hay un tal Juan Lancamp, creo que se llama, que llegó a poner grabaciones que yo las he escuchado, en fin, que son de locura. Hay una grabación que no se sabe quién lo cuenta, parece que es un miembro de la Guardia Civil o un militar, no se sabe bien, ¿no? Parece que es un investigador. Y te deja de piedra. Te dice dónde las niñas pudieron estar enterradas, dónde las llevaron, pero da pelos y señales. Algo que yo yo lo he escuchado muchas veces, el episodio, porque, entre otras cosas, me ponía los pelos de punta y decía, bueno, porque daba nombres e implicaba gente que no os podéis ni imaginar. Y sitios muy concretos. Llegó a decir que las niñas habían sido enterradas en primera instancia en un río en Segovia, cerca de la capilla de no sé qué. O sea, datos muy concretos. Yo ahí es verdad que me intento de
de despegar un poco, porque entonces es verdad que es volverse loco. Porque eso no te lleva a ningún sitio. Eso no te lleva a ningún sitio. Obviamente, y lo que hemos dicho, que habrá de esas, como esa persona, unas cuantas. Muchísimas. Y yo creo que ya que no está Juan Ignacio, que supongo que sería la cabeza más que podría solucionar esto, porque bueno, estaba más implicado junto a Fernando, que ya estará supongo que más harto y más de vuelta de todo. Hay un grupo nosotros lo seguimos mucho, que es Carles Porta, que tiene un equipo muy grande y que ha conseguido solucionar 2 casos importantes, o por lo menos darle voz y que se vuelva a reabrir, que por ejemplo uno es el de Ana Giovanni, ¿no? Uh-huh. Y otro es el de la chica de Portbou, que los dos, bueno, uno lo ha solucionado, han conseguido encontrar quién era la chica, no encontrar qué pasó con ella, porque parece algo bastante complicado. Y tiene un equipo muy bueno, y aparte que suele hacer casos de esa zona, más de Cataluña, pero también de la zona de Valencia. Y bueno, lo que pasa es que creo que suele coger casos que a lo mejor a él y aparte ese caso está muy tocado y muy de vuelta de todo también. Sí. Pero bueno. Ese caso está demasiado contaminado. Y es verdad que como no te lleva, cuando ya te pones un poco a investigar, no te lleva a ningún sitio, porque no te lleva. Es más, yo recuerdo al padre de Miriam que decía, cuando nos metemos en el teatro o en el circo de Anglés, de Ricard, nos estamos perdiendo. No, por favor, no. Entonces hay un punto de la investigación donde ahí te quedas. Y como hay tanta incertidumbre y hay tantos fallos y hay tantas sombras, pues el pobre, en fin, ha terminado un poco por quedarse ahí, en la duda de quién fue, porque es muy complicado. Y es un tema, como ha dicho Gonzalo, que nadie con 2 dedos de frente intenta de meterse, porque no te lleva a ningún sitio. Si quieres cebarte con Antonio Anglés, todo lo que quieras. Te puedes ir y buscar cómo se fugó, porque eso es otra, la fuga de Anglés de película. Bueno, la Guardia Civil parece que iba por detrás de él siempre 48 horas. Encontraron en un chalet abandonado sangre de él, que no se sabe cómo llegó, con fotos de él con los 2 aspectos que tenía. Una peluquera de Valencia dice que lo peló, otro que lo trasladó en una furgoneta, otro... Pero la Guardia Civil jamás nunca llegó a verlo, ni a pillarlo. En fin, un poco de locos. Un poco de locos. Y es verdad que hay periodistas muy acreditados que no... Claro, normal. Que no quieran meterse ahí, porque aparte, bueno, han pasado 30 años y como en otros casos, como el de el crimen de los marqueses de Urquijo, que también se quedó un poco ahí con un condenado que al final se suicida en la cárcel. En fin, son casos que parece un poco que es mejor como dejarlo y tal. Y bueno, la verdad es que con la causa abierta de Anglés en el juzgado de Alcira, hay un criminólogo que se llama Félix Ríos, que es muy conocido, y os recomiendo si alguna vez queréis, es perito judicial y criminólogo, y se ha metido un poco en el caso, y de hecho creo que está también personado en la causa contra Anglés. Se llama Félix Ríos. Sale alguna vez en el programa de Iker Jiménez. Y bueno, y está intentando de recabar algunas pruebas, como en los coches de Ricard que todavía andan por ahí, por si hay algún indicio de que algún ADN que pueda haberse quedado con las técnicas que ahora hay nuevas en ADN, que puede ser, ¿no? No está descartado que... Pero me da la impresión de que este caso, en fin, toca demasiado a esferas muy complicadas y dejaría muy mal lugar a todo lo que llevó en aquel tiempo la investigación. A la Guardia Civil, a la UCO, al fiscal Beltrán, a los jueces que llevaron el caso. Totalmente. Pues ya si queremos, Sí. porque creo que se ha alargado Sí, un poquito. pero bueno, es normal. Yo me lo temía. Pero bueno, es Porque normal esto porque... ya. Y no hemos tantas dejado que cosas contar, también. Claro, y no hemos dejado Bueno, incluso... Pero bueno, Que eso que si este tiene éxito y, Claro. y sale bien, pues obviamente haremos más, porque es un tema que nos gusta, nos entretiene mucho y yo creo que a la gente también nos ha dado feedback de que, claro, son temas interesantes y Claro.
parte de no saber nada, incluso con más razón, lo disfrutan más de primera escucharlo. Además, un poco eso, conocerlo, ya te digo, sin contaminarse mucho, porque es verdad que el tiempo ha hecho que, en fin, que ya se entremezcle mucho la rumorología, en fin, ya cada uno saca sus conclusiones. Yo creo que no nos hemos metido mucho en ese tema, que es cosa que también está bien, de quedarnos en lo principal, que la gente tampoco se... Claro, te pone a investigar, yo creo, y saca una teoría de un lado, otra de otra. El propio libro tiene para mucho. Porque ya te digo, está el sumario, hombre, reducido, y están todas las declaraciones de los testigos y tal, y solo con el libro ya ahí te da pie para pensar lo que quieras. Bueno, pues muchas gracias, José. A vosotros. Por esto, y que obviamente yo creo que cuando encontremos algún tema que queramos hablar, ya está más que invitado otra vez a venir. Pues nada, venga. Claro que sí. Y nada, yo creo que lo dejamos por aquí. Sí. Pues ya está. Gracias. Suerte en los próximos, que a ver si os veo con muchas ganas y os va a ir bien seguro. Y esperamos que os guste mucho y que nada. Exacto. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Hola, dime tu nombre. Toñi, Toñi, ¿desde dónde, Toñi? desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien, ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? no sé, Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. no, eso está claro. Eso está claro. Toñi, Sí, venga, ¿qué quieres escuchar? pues el Peter Ceiling, El Major Tom, sí, ¿no? ¿Y a quién se lo quieres dedicar? a Isabel, a Miriam, a Desi, Sí, Ana, Amaya, Marisa, Melina, sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te lo habías apuntado? Sí, Sí. Ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. bueno, Oye, y a ti. pues muchas gracias. Mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que no puede ser. Todo el mundo me dedica a temas menos ella. Oye, Toñi, Sí, muchas gracias por haber llamado y para ti va el mayor Tom de Peter Schilling, ¿vale? vale. Hasta luego y Hasta gracias. luego.